Cordial saludo para todos, mi nombre es Nicolás Marín, soy estudiante de la materia de agronomía, actualmente me encuentro cursando la materia de manejo de arbences. A continuación procederé a desarrollar el componente práctico de esta materia. Como primera actividad teníamos la selección del artículo de caracterización de los arbences. En este caso el artículo seleccionado por mí fue el número 8. El nombre es Evaluación de la competencia de arbences en el cultivo de arveja en Fusagasugá, Cundinamarca. Antes de entrar a analizar los arbences escogidos en el artículo, quise primero contextualizar sobre la especie en la cual se trabajó la investigación. La arveja es una planta herbácea la cual su sistema vegetativo está poco desarrollado, pero esta planta cuenta con una ventaja, que es que sus raíces pivotantes tienden a profundizar bastante. La arveja durante años ha sido la encargada de sustentar y sostener la economía de pequeños y medianos productores. Actualmente en Colombia la variedad más cultivada es la Santa Isabel. Según el CIAT, para todo tipo de plantas semestrales es recomendable que el primer tercio de su vida estas plantas no tengan ningún tipo de competencia con algún arbence. Características biológicas y ecológicas de los arbences. Para el desarrollo de esta actividad, como primer arbence escogí la cortadera o coquillo. Su nombre científico es Cyperus ferax. Esta es una arbence cosmopolita, esto quiere decir que se encuentra a través de los campos de todo el mundo. Es una de las principales arbences que generan pérdidas, ya que las pérdidas pueden llegar hasta un 60% de la producción. Esta se reproduce de manera sexual y asexual a través de semillas, tubérculos, rizomas. Es una arbence perenne, es monocotiledónea, lo que quiere decir es que puede vivir a través de varios años. Es considerada una arbence ya que al encontrarse en los campos suele competir con el cultivo principal por agua, luz y espacio. Los tubérculos encontrados en su raíz producen sustancias alelopáticas. Estas generan que las semillas no puedan germinar o retrasan el crecimiento de las plantas. Para su control podemos encontrar dos alternativas: el control físico y el control químico. El control físico se realiza de manera manual o mecánica con herramientas como machetes, palines, palas y azadones. Lo que se busca es exponer todos los tubérculos y rizomas de la planta al sol, esto con el fin para que se deshidraten y no generen nuevos rebrotes. Y el control químico es el más usado debido a su efectividad, pero esta planta es una de las que más genera resistencia herbicida, por lo que se recomienda un herbicida residual como lo es el Panzer, la guadaña o el glifosfato. El siguiente arbence seleccionado fue el pincelito. Su nombre científico es Emilia sonchifolia. Esta planta se reproduce de manera sexual, de ciclo anual, su crecimiento es robusto y tiene una alta capacidad para producir semillas. Esta arbence es de hoja de tipo ancha. Puede estar en pHs ácidos, alcalinos y neutros. Se puede encontrar en altitudes que van desde los 0 hasta los 1800 metros sobre el nivel del mar. Para esta planta encontramos dos tipos de control: el control cultural y el control químico. El control cultural se puede hacer de manera manual mediante el uso de herramientas como es el machete o el azadón, y se arranca la planta de manera total. Este control debe hacerse antes de la floración, esto con el fin de que no se esparzan la alta cantidad de semillas que esta puede producir. El control químico en este caso también es el más usado y consiste en la aplicación de herbicidas selectivos para hoja ancha a base de mesulfurón o antracina. El siguiente arbence seleccionado es la golondrina. Su nombre científico es Euphorbia hirta. Esta es una planta herbácea de tipo rastrero. Su reproducción es sexual, o sea, a través de semillas. Se puede encontrar en pHs ácidos, neutros o alcalinos. Es considerado un arbence ya que su principal daño es competir con las plantas por agua, luz y nutrientes. Es de ciclo anual, su tipo de hoja es ancho y posee un metabolismo tipo C4. Para el control de esta arbence se plantean dos tipos de control: el control químico y el control cultural. El control químico, como lo hemos venido observando, es el más usado
Se recomiendan herbicidas selectivos a base de flumonacin y en ciertos casos puede ser acompañado con herbicidas a base de glifosfato, esto con el fin de acelerar pues el control de esta arbense. Y el control cultural se realiza de manera manual con herramientas y también se puede realizar una solarización, esto con el fin de que la planta se deshidrate. Esta solarización se puede hacer entre 30 y 45 días más o menos. El siguiente arbense es la mostaza blanca, su nombre científico es Brassica alba. Esta planta suele crecer a una altura hasta de 60 centímetros, su reproducción es sexual a través de semillas. Estas semillas actualmente se encuentran siendo usadas como biofungicidas. Esto apenas está en fase de experimentación. Es considerado un arbense ya que, como las arbences anteriormente nombradas, suelen competir por agua, luz y espacio. Esta es una planta de ciclo anual y su tipo de hoja es ancho. Para el control de esta arbense se plantean dos tipos, el control cultural y el control químico. El control cultural se realiza de manera manual o con herramientas como machetes, azadones, palas, pero dependiendo de la extensión del cultivo, ahí es donde entra la rentabilidad, ya que un cultivo demasiado grande no es tan rentable, ya que esto demanda demasiada mano de obra. Y el control químico se realiza a través de herbicidas selectivos de hoja ancha, de preemergencia o emergencia. En este caso, como siguiente arbense podemos encontrar la batatilla. Su nombre científico es Hipomea tiliacea. Esta planta es un bejuco perenne, suele llegar a medir hasta 75 centímetros de altura. Es considerada un arbense debido a sus hábitos trepadores. Es de tipo hoja ancha y sus raíces suelen ser similares a las de un tubérculo. Para el control de esta arbense encontramos dos alternativas, el control cultural y el control químico. El control cultural se realiza arrancando la mata de raíz, esto con el fin de que no se siga trepando a las plantas del cultivo principal. Y el control químico se realiza a través de herbicidas sistémicos a base de ácido 2,4 diclorofenoxiacético. Y también se puede usar herbicidas sistémicos selectivos, para esto ya es para aplicación post emergencia a base de picloram. La siguiente arbense seleccionada para el desarrollo de esta actividad es la verdolaga. Su nombre científico es Portulaca oleracea. Esta planta se reproduce de manera sexual y asexual. De manera sexual a través de esquejes. Su polinización es anemófila. Esto quiere decir que se poliniza a través del viento. La podemos encontrar en zonas que van desde 0 hasta los 1800 sobre el nivel del mar. Se comporta bien en pHs ácidos y alcalinos. Esta planta se adapta muy bien a suelos húmedos y tiene una alta capacidad reproductiva. Puede generar hasta 20.000 semillas en un año, por eso es que es considerado un arbense por la alta infestación que esta puede generar. Encontramos dos tipos de control para esta planta, el control cultural y el control químico. Esta planta en otros países es usada comestiblemente como una especie de sal o de adobo para las comidas. En Colombia no es muy frecuente encontrar esto, por lo que la manera más eficiente de controlarla es a través de herramientas, como machete, azadón, arrancando la planta de raíz antes de su floración. Esto con el fin pues, de evitar que aproximadamente esas 20.000 semillas al año no se esparzan y no se genere tal infestación de la planta. Y un control químico, esta arbense es de hoja ancha, entonces se usa un herbicida selectivo. Por lo general se usan herbicidas a base de ametrina o de diurón. El siguiente arbense seleccionado es el bledo, su nombre científico es Amaranthus dubius. Esta planta es considerada una maleza debido a su alta capacidad para producir semillas, ya que puede producir hasta aproximadamente entre 2.000 y 2.200 millones de semillas. Esta planta también, como lo encontramos anteriormente en otro arbense, posee sustancias
alelopáticas. Para su control encontramos el control químico y el control cultural. El control químico se realiza con herbicidas sistémicos a base de ácido 2,4 diclorofenoxiacético y también herbicidas selectivos a base de ametrina. Su control cultural se realiza antes de la floración, pues esto con el fin de evitar la propagación de todas estas semillas. Se realiza arrancando la planta de raíz y pues esta planta también es comestible, pero en Colombia no se tiene la cultura de usarla para estos fines, es considerada solo una arbense. La siguiente arbense seleccionada es bastante conocida, su nombre común es dormidera, su nombre científico es Amaranthus dubius, es una planta dicotiledónea, es perenne y es de tipo leñosa. Esta planta se reproduce de manera sexual, su polinización es entomófila, anemófila y zoófila. Esto quiere decir que la polinización puede ser a través de insectos, viento o animales. Se puede encontrar entre los 0 y los 1800 metros sobre el nivel del mar y en suelos francos con pHs ácidos. Esta planta puede producir más de 700 semillas al año que en condiciones adecuadas pueden germinar. Llegado el caso de que las condiciones no sean favorables, esta semilla se puede conservar hasta 15 años hasta que encuentre unas condiciones favorables para poder realizar su germinación. Por eso es que esta planta es considerada un arbense. Además posee unas púas las cuales pueden lastimar a las personas o en el caso de potreros lastiman al ganado. Para el control de esta planta se maneja el control cultural y el control químico. El control cultural se recomienda hacerlo antes de la floración, esto con el fin de evitar la aspersión de las semillas, y este control se debe hacer con herramientas como el machete o el asador. No se recomienda hacerlo con las manos, ya que pues por sus púas nos puede generar cierto tipo de heridas. Este arbense es de hoja ancha, por lo que se recomienda hacer aplicaciones con herbicidas sistémicos selectivos a base de ácido 2,4 diclorofenoxiacético y herbicidas de preemergencia a base del diurón. El siguiente arbense seleccionado es el limpiafrascos. Su nombre científico es Setaria geniculata. Esta planta posee inflorescencia, es un arbense, su tipo de hoja es angosto. Esta planta es anual y es herbácea. La semilla de esta planta se puede dispersar fácilmente por el agua o por el viento. Es por eso que es considerado un arbense, debido a la gran infestación que esta puede generar. Se pueden realizar dos tipos de control: el control cultural, que es el más de técnicas más sencillas, que es a través del uso de herramientas como asador, machete, etc. Y el control químico. Este arbense es de hoja angosta, por lo que lo más recomendado es usar un herbicida sistémico no selectivo a base de absorción foliar. Los más conocidos de este tipo son a base de glifosfato. Como último arbense podemos encontrar la paté gallina. Su nombre científico es Eleunice indica. Esta planta se reproduce de manera sexual y asexual. Su polinización es anemófila. Se puede encontrar entre zonas entre los 800 y 2000 metros sobre el nivel del mar. Esta planta tiene una alta capacidad de producción de semillas, puede producir hasta 30.000 semillas de una sola cosecha. Además, esta planta es tóxica para los animales. Un dato importante además para agregar es que es resistente a las sequías y parcialmente a la humedad. Para el control de esta planta encontramos que el control químico se realiza con herbicidas no selectivos y sistémicos a base de absorción foliar. Esto debido a que esta arbense es de hoja angosta.
Este tipo de herbicidas, su componente activo más conocido es el glifosfato, y también podemos utilizar un herbicida selectivo a base de ametrina. El control cultural se realiza con herramientas, machete, azadones, y se recomienda hacer antes de la floración, esto con el fin de evitar la expresión de esta semilla, porque en el control de todas las arbences seleccionadas no se recomendó el uso de maquinaria como guadañas, porque como se está trabajando en el cultivo de arveja, este tipo de máquinas puede llegar a dañar las plantas del cultivo principal. Como siguiente punto de esta actividad, se calculó el periodo crítico de competencia para el cultivo de arveja. Según la gráfica podemos observar que este periodo está comprendido desde el día 0 hasta el día 30 aproximadamente. Ya en el día 30 el nivel de arbences es demasiado bajo, y vemos que mientras el nivel de arbences va bajando, la producción en kilogramos hectáreas va aumentando. Entonces por eso se calculó que el periodo crítico de competencia va desde el día 0 hasta el día 30. Plan de manejo integrado de arbences para el cultivo de arveja. Para este plan de manejo se tienen varios ítems, varias alternativas. La primera es una aplicación de herbicida preemergencia antes de la siembra, esto con el fin de empezar a generar un control sobre las arbences. Se deben realizar deshierves manuales con herramientas como el machete y el azadón. Estos deshierves son programados para los días 8, 15 y 60 después de la siembra, y se deben realizar aplicaciones de herbicidas sistémicos selectivos de hoja ancha, esto pues debido a su alta presencia en la plantación. Pues esto fue todo y muchas gracias por su atención.